Muy buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a tocar pues un tema muy importante. Como pueden ver ahí en la diapositiva, vamos a ver sobre la seguridad en trabajos que tengan que ver, ¿no? ISAFE y también pues CARA. Antes de iniciar, vamos a ver parte de unos breves videos, ¿no? Donde nos muestra accidentes que ha ocurrido justamente en este tipo de trabajos, ¿no? Primero vamos a iniciar visualizando el primer caso. Bien, en este primer caso, pues hemos visto, ¿no? Una grúa pues realizando una, digamos, una maniobra de izaje o desmontaje de una estructura de concreto, ¿no? Que aparece, aparentemente, pues parece ser antiguo, ¿no? O un tanque o un silo de cemento, ¿no? Y si notan también la estructura, pues está siendo sostenida por cables desde la parte superior, ¿no? Mientras la grúa intenta levantarla o estabilizarla y a primera vista, pues podría parecer, digamos, una maniobra, ¿no? Controlada, pero en segundos todo cambia, ¿no? Como ahí podemos ver en el video, ¿no? La estructura pues pierde esa estabilidad y colapsa sobre la máquina de color anaranjado en la parte inferior que está justo debajo, ¿no? Entonces, este tipo de accidentes es común cuando se evalúan correctamente no se evalúan correctamente las condiciones del peso, ¿no? Los puntos de anclaje y la secuencia de lizaje o desmontaje, que más adelante vamos a ver también un poco de ello. Entonces, analizando lo que probablemente ocurrió aquí en este primer caso, pues cuando se trata de concreto, muchas veces pues se desconoce el espesor de las paredes, ¿no? Si hay materiales adheridos en el interior de este tipo de material. Entonces, si es que no se calcula correctamente, entonces la grúa lo que puede ocasionar es quedar sobrecargada, ¿no? La estructura puede romperse de forma imprevista. También es probable que no se haya asegurado lo que es la estabilidad de la base o de los puntos de amarre, ¿no? Aquí, como estamos viendo, la estructura pues parece deteriorada, ¿no? Y al momento de poder aplicar esa tensión, entonces se fractura desde la parte inferior, ¿no? Y lo cual provoca ese colapso que estamos viendo ahí en el primer caso. Un aspecto crítico que podemos mencionar aquí es que la zona de trabajo pues no está libre de equipos, ¿no? Ni personas. Ahí podemos ver incluso una persona, ¿no? Un trabajador, ¿no? También estamos viendo ahí una maquinaria, ¿no? De color anaranjado que se encuentra directamente bajo la trayectoria de la caída de la estructura, ¿no? Entonces, esto trataríamos de que no ocurriera, ¿no? En toda maniobra de trabajos de izaje o desmontaje de carga, el área que nos indica pues de influencia debe de estar totalmente despejada y señalizada. ¿No? Ningún trabajador, ninguna maquinaria, ningún equipo pues debe de ubicarse debajo de la carga ni tampoco cerca al área de trabajo, ¿no? Entonces este accidente pues pudo haberse evitado, ¿no? Evitado con medidas muy simples, como por ejemplo el correcto cálculo de la estructura previa, ¿no? A la carga. También contar pues con un plan de izaje o desmontaje aprobado. También pues considerando lo que es una inspección del estado del concreto, ¿no? Y sobre todo pues una delimitación también clara del área de trabajo, ¿no? Lo más preocupante es que este tipo de situaciones, de casos, no solo daña a los equipos, los materiales, ¿no? Que son costosos, sí, sino que pues puede costar vidas humanas, ¿no? Que es la pérdida de vida del trabajador. Por eso cuando se realizan trabajos, ¿no? Con izaje o demolición con grúa, nunca deben de estar pues cerca a trabajadores, maquinaria, ¿no? Entonces es muy importante considerar ello. Ahora vamos a ver el segundo caso, que aquí podemos ver pues un trabajador, ¿no? Que tiene pues parte de realizando el trabajo. Y como podemos ver aquí, pues el trabajador eh, aparentemente pues no está observando el movimiento de la carga que está siendo levantada, ¿no?
Bien, entonces esa simple acción que el trabajador no realizó, que es observar pues el momento de izaje de la carga, pues terminó con la vida de este trabajador, ¿no? Bien, vamos a ver otro caso. Tenemos un caso número 3, que también pues tenemos aquí una grúa levantando pues un poste de energía eléctrica. Y lo que nuevamente ocurre es que pues no se ha calculado correctamente, ¿no? La carga que se iba a izar, es por ello que pues la grúa también cae junto con el poste. Tenemos aquí un cuarto caso. Aquí tenemos otro caso que también pues ocurrió, ¿no? Un accidente. Para finalizar, vamos a ver este último caso que también nos ocurre un accidente, ¿no? De trabajos con izaje, con carga. Bien, visto estos 6 casos, ahora vamos a iniciar con la sesión. Vamos a empezar definiendo, ¿no? ¿Qué es izaje? ¿No? Cuando nosotros hablamos de izaje, pues nos estamos refiriendo a la maniobra, ¿no? En la que se está levantando, se está moviendo una carga, ¿no? Usando algún tipo de equipo mecánico, como puede ser las grúas, ¿no? Los polipastos también, montacargas también están dentro de ellas, las eslingas o cualquier otro medio diseñado justamente para poder elevar una determinada carga, ¿no? Izaje, pues no es simplemente levantar algo, y como nos menciona, pues implica lo que es la planificación, ¿no? La planificación incluye la coordinación, incluye el control, ¿no? Antes de poder realizar pues una maniobra, lo que debemos de asegurarnos pues es de que el equipo sea el adecuado, ¿no? Que la maquinaria sea la adecuada, ¿no? Que la capacidad de carga también no exceda a los límites y que todo el personal, ¿no? Sepa qué función cumple. Y cada detalle pues cuenta, ¿no? Desde el tipo de gancho que se va a usar, cómo se colocan también las eslingas, ¿no? Así también pues es importante la comunicación entre el operador y el señalero, que más adelante también vamos a ver qué función, qué rol cumple cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces podemos clasificar también las maniobras en 2 tipos principales. Ahí tenemos el izaje simple, ¿no? Que es el más común y de menor, digamos, riesgo, y el izaje crítico, que pues es el que requiere una evaluación mucho más detallada, ¿no? Ya sea por el simple hecho del peso, de la carga, ¿no? La complejidad o la cercanía con las estructuras que pueda haber dentro del área de trabajo, ¿no? Bien, entonces el izaje vendría a ser una actividad, ¿no? Que parece rutinaria, sí, en muchas industrias, en muchas organizaciones, pero si es que no se realiza con precaución, este tipo de trabajo pues puede convertirse en una de las tareas más peligrosas en la empresa, ¿no? Por eso la clave está en la preparación, está en la comunicación y en ese respeto por cumplir con los procedimientos que se dictan. Bien, vamos a pasar aquí a nombrar algunas normativas principales, ¿no? Aquí tenemos las normativas de ASME, ¿no?
El objetivo principal pues es garantizar que todas las maniobras que se vayan a realizar dentro del ISAFE pues se realicen bajo los estándares técnicos y de seguridad comprobados, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el ASME D30, ¿no? Punto 2, que se aplica a grúas puente y pórticos con malacate superior, ¿no? Y como podemos observar, entonces, aquí las grúas que normalmente pues vemos en plantas industriales, en talleres o almacenes, ¿no? Donde la carga se mueve a través de una viga, pues están dentro también de esta norma, ¿no? Y lo menciona algunos aspectos importantes. Indica pues cómo debe en este caso, pues indica, ¿no? Cómo debe de realizar cada una de las maniobras cuando se vaya a utilizar este tipo de maquinaria. Bien, tenemos también el ASME B30.5, que pues es una de las más importantes y se refiere pues a las grúas móviles, ¿no? Como las que trabajan en construcción o también pues se utiliza para construir, ¿no? Las carreteras. Bien, esta norma define también los requisitos para la operación, para el montaje, para la estabilidad, la señalización y el uso correcto de todos los accesorios que tengan que ver con las grúas móviles. Tenemos también la B30, la punto 6, que es similar a la anterior, ¿no? En este caso aplica a las grúas puentes con malacate inferior, ¿no? Que suelen usarse en tareas pues, mucho más livianas o en espacios cerrados. Tenemos el ASME B30.9, ¿no? Que trata sobre las eslingas, es decir, las bandas, cables o cadenas que usamos para poder sujetar esas cargas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se establecen los materiales permitidos, y también los factores de seguridad y cuánto, ¿no? Y cuándo deben de retirarse este tipo de materiales, ¿no? Del servicio por desgaste o por el simple hecho de estar dañados. Tenemos el ASME de 30.10 que también pues, regula lo que son los ganchos, ¿no? En este caso, pues la norma lo que indica es que las dimensiones correctas deben de estar de acuerdo a cada una de las especificaciones, ¿no? También menciona sobre los sistemas de cierre de seguridad y las inspecciones necesarias antes de poder usar estos ganchos. Tenemos la B30.16, ¿no? Que se enfoca más en los polipastos, ¿no? Que pueden ser eléctricos o también manuales. Tenemos el ASME B30 en la punto 22, en este caso pues se aplica lo que son las grúas de pluma articulada, ¿no? Que tiene pues un brazo tipo hidráulico, por ejemplo las montadas en camiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, se especifica la estabilidad y también algunas otras limitaciones del brazo articular. Tenemos la D30.26, que en este caso regula eh, los accesorios, ¿no? De izaje como los grilletes, los pernos, también los tensores, entre otros elementos importantes, ¿no? Que parecen pues pequeños, pero si es que uno falla, toda la maniobra también pues puede colapsar. Por eso es importante también revisar este tipo de normativa. Bien, ahora vamos a ver los tipos de ISAFE. Ya hemos visto qué es ISAFE, cuál es la normativa que aplica a cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos, ¿no? En cuánto se clasifica. Bien, dependiendo del método, ¿bien? Y los equipos utilizados, podemos clasificar pues los trabajos ISAFE en varias categorías, también como podemos ver. Tenemos primero el ISAFE manual, que este tipo de ISAFE pues se realiza directamente con la fuerza del trabajador, ¿no? Sin apoyo de las maquinarias. Aquí pues se usa para cargas pequeñas o de bajo peso, aunque parezca simple este izaje manual, ¿no? También pues puede provocar lesiones musculares para el trabajador, ¿no? Por los sobreesfuerzos, ¿no? Por realizar carga excesiva. Entonces es importante también aplicar aquí las normativas, las técnicas ergonómicas sin exceder los límites de carga permitidos por persona.
Luego está el izaje mecánico, ¿no? Que ya involucra algún tipo de equipo o algún mecanismo para poder levantar los objetos que son mucho más pesados, ¿no? Y entran herramientas como las grúas, los polipastos o montacargas, ¿no? Que nos van a permitir mover cargas que serían imposibles de manipular de forma manual. Dentro del lizaje mecánico, pues tenemos varios subtipos también. El lizaje con grúa, uno de los más comunes, pues en obras y plantas industriales, ¿no? Aquí las grúas pues pueden ser móviles, torre o puente, y cada una requiere también un operador que sea calificado y un señalero pues que coordine esa maniobra. Tenemos el lizaje con montacargas, que pues, es muy usado en almacenes o fábricas y sirve también pues, para mover materiales en los pallets, ¿no? O estructuras estáticas. Finalmente tenemos el lizaje con polipasto, donde aquí se utiliza un sistema de cadenas o poleas que permitan levantar cargas de manera vertical, ¿no? Digamos, es mucho más controlado, pero también necesita una buena sujeción, ¿no? Y mantenimiento del equipo que se vaya a utilizar. Entonces, cada uno de estos tipos, ¿no? De izaje tiene su nivel de riesgo, sí, y la elección del método adecuado va a depender de qué, pues, del peso, ¿no? De la carga, ¿no? De la forma en que se va a cargar y el entorno de trabajo en donde se vaya a realizar esa actividad, ¿no? Lo más importante es que el personal, el trabajador encargado, pues esté capacitado y los equipos estén en buen estado, ¿no? Antes de poder iniciar cualquier maniobra. Muy bien, vamos a ver cuáles son los elementos del sistema de izaje, ¿no? Cada maniobra involucra también distintos componentes que van a trabajar en conjunto, ¿no? Y en fallo, pues, de alguno de estos elementos que vamos a mencionar eh, puede generar un accidente grave, ¿no? Por eso debemos de entender cuál es su función, cuál es el cuidado de cada uno de ellos. Empecemos por la grúa o el equipo, ¿no? El equipo de izaje, que pues, es la máquina principal, ¿no? Puede ser una grúa móvil, un puente grúa, que también pues, es común, usado en muchas industrias, ¿no? Como la industria siderúrgica, para poder cargar los materiales pesados, ¿no? También están los montacargas, los polipastos, que también hemos mencionado, ¿no? Bien, su función principal pues es proporcionar esa fuerza, ¿no? Que normalmente los trabajadores no tienen, ¿no? Y en este caso proporciona también ese movimiento necesario para poder elevar la carga. Bien, entonces va a ser vital que el operador que vaya a manejar este tipo de maquinarias pues esté certificado, ¿no? Y que el equipo también pues tenga su mantenimiento y revisión al día. Bien, el siguiente elemento que podemos observar es el gancho, ¿no? Que actúa pues como el punto de conexión entre la grúa y la carga, ¿no? Que parece pues simple, debe de contar también pues con un seguro de cierre, ¿no? Que impida que las eslingas pues se salgan durante el trabajo, durante la maniobra. Luego tenemos las eslingas, ¿no? Que justamente hemos mencionado, que son las encargadas de poder sujetar la carga, no puede ser de cable de acero, ¿no? De cadena o algún otro material sintético, y cada una pues tiene una capacidad de carga distinta, ¿no? Y su elección va a depender también del tipo y del peso del material que se desea cargar, ¿no? Es importante por revisar que no tenga cortes, ¿no? Que no tenga desgaste, porque eso podría provocar que se rompa, ¿no? Durante el levantamiento y ocasionar pues un accidente grave. También contamos con otros accesorios, ¿no? Como los grilletes, las anillas, los tensores o conectores. Estos elementos también pues, sirven para poder unir las partes del sistema y asegurar esa estabilidad de la carga, ¿no? Que pues son piezas, digamos, pequeñas. Su resistencia debe de ser igual o superior a la del resto de los componentes, ¿no? Y deben de estar certificados también, al igual que los demás elementos. Y por último, tenemos la carga, ¿no? Que pues es digamos, el objeto, ¿no? El objeto que se desea levantar, ¿no? Y antes de izarla, pues debemos de verificar
cuál es su peso, ¿no? El equilibrio también poder verificar y los puntos de sujeción, ¿no? Asegurándonos de que estén bien amarradas y no haya ese riesgo de que se caigan, ¿no? Entonces, todos estos elementos que hemos mencionado, como las grúas, los ganchos, eslingas, los accesorios, ¿no? La carga, forman parte, pues, de un sistema integrado, ¿no? Si uno falla o no se revisa correctamente, entonces todo el proceso de izaje también se vuelve peligroso. Por eso, la inspección previa de estos trabajos y el mantenimiento preventivo, pues, son clave antes de iniciar cada maniobra. ¿Bien? Hemos mencionado ya los tipos de izaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un poco más de ello. Tenemos el izaje simple y el izaje crítico, ¿no? Empezando por el izaje simple, pues hemos dicho que este tipo de maniobra se considera de bajo riesgo, ¿no? Generalmente es rutinaria, sí, y se realiza bajo condiciones controladas, ¿no? Por ejemplo, levantar una carga ligera con una sola grúa en una superficie estable, en este caso sin obstáculos alrededor y con un peso que no supera pues el 75% de la capacidad del equipo, está dentro pues de este izaje simple, ¿no? En estos casos pues basta con verificar el equipo, ¿no? Asegurar la carga correctamente y seguir los procedimientos normales. Aunque sea simple, como su nombre lo dice, pues nunca se debe de relajar la tensión, ¿no? Porque pues un error menor que se pueda cometer, ¿no? Un acto subestándar por parte del trabajador, ¿no? Puede causar también un accidente. Por eso es muy importante también darles importancia ahí al izaje simple. Bien, en cambio, el izaje crítico, que también hemos mencionado, es diferente, ¿no? Ya hablamos de maniobras pues mucho más peligrosas, más complejas o exigentes en algunos casos, ¿no? Se considera crítico cuando el peso de la carga pues está cerca del límite del equipo, ¿no? Que es igual o mayor al 75% de la carga del equipo, ¿no? De capacidad. Entonces, cuando se usan dos o más grúas al mismo tiempo, cuando las condiciones de trabajo no son seguras o cómodas, como los espacios confinados, entonces, en este caso, hay ese riesgo también de que el trabajador pues, pueda sufrir algún tipo de accidente. También entran en esta categoría cualquier maniobra que pues, si algo falla puede causar daños graves a los equipos, ¿no? A las personas, que en este caso son los trabajadores, o a las mismas instalaciones de la organización, ¿eh? Entonces, en estos casos, pues no se puede improvisar cada uno de los procedimientos, ¿no? Sino debemos de seguir tal como ya está establecido, ¿no? Se debe de preparar lo que es un plan de izaje crítico, ¿no? Que incluya los cálculos del peso, que es muy importante, también los centros de gravedad, ¿no? En la revisión técnica de los equipos, ¿no? El mantenimiento, la asignación de los roles para cada uno de los trabajadores, ¿no? Designar las funciones, ¿no? También es muy importante la comunicación entre los operadores y el señalero y pues una supervisión directa durante toda la maniobra. Además, el plan debe de ser aprobado también por el área de seguridad o ingeniería y todos los involucrados pues deben de conocerlo, ¿no? Antes de poder iniciar las actividades. Bien, entonces la diferencia está en el nivel de riesgo y esa complejidad, ¿no? El izaje simple es es más rutinario, digámoslo así, ¿no? Mientras que el izaje crítico pues exige una planificación mucho más exhaustiva. Y como decimos, pues en seguridad, ¿no? Un izaje mal clasificado puede convertir también una tarea normal en un accidente grave. Por eso siempre debemos pues de detenernos a evaluar el tipo de izaje antes de poder comenzar. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los riesgos en trabajos de izaje. Tenemos aquí el primero, ¿no? Los golpes o atrapamientos por caída de carga, ¿no? En este caso, este tipo de accidentes pues, es uno de, digamos, de los más comunes y lamentablemente también pues, de los más graves, ¿no? Ocurre cuando la carga pues, pierde esa estabilidad, ¿no? Y cae golpeando a los trabajadores o atrapándolos entre objetos, ¿no? Justamente como hemos visualizado ahí en los videos, ¿no? En los casos al inicio,
¿no? ¿Y por qué sucede esto? Pues normalmente las causas están relacionadas, como podemos ver en la diapositiva, pues con una mala sujeción de la carga, ¿no? El uso de las eslingas que estén dañadas o que son inadecuadas para el tipo de carga, ¿no? Una sobrecarga del equipo o los errores de comunicación durante la maniobra. ¿Bien? Entonces a veces el operador pues cree, ¿no? Cree que la carga pues está bien asegurada, pero un solo movimiento brusco que pueda ejercer dentro de esa actividad, pues puede ser muy peligroso. ¿Bien? También es fundamental, ¿no? Inspeccionar todos los elementos del sistema de izaje antes de poder iniciar el trabajo, ¿no? Revisar el gancho, ¿no? El elemento que hemos mencionado, ¿no? Las eslingas, los grilletes, ¿no? Y confirmar que pues no haya desgaste ni deformación en los elementos. ¿Bien? Y recordemos pues que una carga que cae pues no da tiempo de reacción, ¿no? Otro punto clave es la comunicación entre el operador y el señalero, ¿no? Si el operador pues no recibe las instrucciones claras, pues puede mover eh, la grúa, ¿no? El equipo en el momento o dirección equivocada, lo cual pues también aumenta ese riesgo de golpe o caída. Bien, entonces cada maniobra debe de realizarse, ¿no? Con la debida calma, ¿no? Con una buena coordinación entre todos los involucrados en el trabajo, ¿no? Y bajo una sola voz de mando. Y así pues vamos a reducir al mínimo ese riesgo de que una carga pues termine en el suelo o peor sobre una persona, un trabajador o un equipo. Pasemos ahora a otro de los riesgos más graves durante las maniobras de izaje. Tenemos el vuelco de grúa o pérdida de estabilidad, que también pues hemos visto, ¿no? En los casos ahí mostrados al inicio, ¿no? Cuando una grúa pues se vuelca, no solo está dañando al equipo, sino ya estamos hablando de un accidente de gran magnitud que pues puede provocar lesiones fatales, ¿no? Destrucción de los materiales e incluso daños a la infraestructura. Bien, este tipo de incidentes pues suele tener las mismas causas repetitivas, ¿no? De exceso de peso, mala nivelación, terreno inestable o quizás una maniobra fuera del radio permitido, ¿no? De la operación. Entonces, si es que el operador pues no utiliza los apoyos correctamente, ¿no? El peso de la carga pues genera también un desequilibrio y la máquina pues se inclina poco a poco hasta que termina volcando. Lo mismo ocurre cuando se excede la capacidad de carga, ¿no? Cuando en este caso, la pluma de la grúa, ¿no? Se extiende más allá del ángulo seguro indicado por el fabricante. Entonces, otro aspecto que a veces se subestima también es el viento, ¿no? Un viento fuerte también puede hacer oscilar la carga, ¿no? Alterar el centro de la gravedad y empujar pues, a la grúa fuera de balance, ¿no? Sobre todo en las maniobras con cargas grandes o con superficies amplias, ¿no? Como planchas o estructuras metálicas. Bien, por eso antes de cada izaje es obligatorio verificar la estabilidad del terreno, ¿no? El nivel, ¿no? De la grúa, asegurar que todos los estabilizadores también estén completamente extendidos y sobre pues una base firme. También se deben de revisar el diagrama de carga del fabricante para no sobrepasar esos límites de carga, ¿no? Cada grúa pues tiene su capacidad específica, ¿no? Cada maquinaria, cada equipo, ¿no? Depende también del ángulo y la longitud de la grúa. Y esto pues debe de respetarse al pie de la letra que nos menciona el fabricante. Y algo que no se puede pasar por alto sobre el personal calificado y autorizado puede operar una grúa, ¿no? Es muy importante que el encargado de operar la maquinaria pues cuente con las capacitaciones, ¿no? Que sepan cómo realizar sus actividades. ¿Bien? Entonces, la estabilidad de la grúa, pues esa es la base del izaje seguro, ¿no? Una revisión rápida puede evitar un accidente fatal. Bien,
El siguiente riesgo que debemos de considerar es la falla en los cables o accesorios izajes, ¿no? Uno de los más frecuentes y peligrosos, especialmente cuando no se realiza una inspección adecuada antes de poder empezar la maniobra, justamente es ello, ¿no? La falta de las fallas en cables o accesorios. Hemos mencionado, ¿no? Como parte de los accesorios, de elementos, ¿no? Los cables, las eslingas, los billetes, ¿no? Los ganchos y otros accesorios, pues, son los que sostienen directamente la carga, ¿no? Por eso cualquier daño o defecto que puedan tener puede provocar, pues, que se rompan de forma repentina, ¿no? Generando la caída total del material. Bien, las causas más comunes de estas fallas, como podemos ver ahí en la diapositiva, pues es el desgaste natural, ¿no? La corrosión por exposición al ambiente, ¿no? Y el uso excesivo también de estos elementos o algo muy común que es el mal uso, ¿no? A veces se utilizan pues, las esligas para pesos mayores a los permitidos, se hacen nudos o amarres incorrectos o se usan accesorios sin certificación, ¿no? Y todo eso se reduce también en la parte que es la resistencia real, ¿no? Que pues a simple vista parezca pues un buen estado. Bien, por eso antes de cada izaje, de cada trabajo de izaje, se debe de realizar la inspección, ¿no? Detallada de todos los elementos del sistema, ¿no? Que revisar que los cables pues no tengan hilos rotos, deformaciones o aplastamientos, ¿no? Que las eslingas tampoco estén cortadas, que no estén desgastadas o contaminadas con grasas o químicos, ¿no? Y que los grilletes o ganchos no estén abiertos, no estén torcidos o sin seguir, ¿no? Cualquier indicio de daño, por más mínimo que sea en estos elementos, en estos accesorios, pues significa que ese accesorio debe de retirarse inmediatamente de servicio, ¿no? Además, cada componente tiene una vida útil limitada, ¿no? Que debe de registrarse y controlarse. Y algo muy importante es que todos los accesorios deben de tener pues una placa o etiqueta visible con su capacidad de carga, ¿no? Y estar certificados también por el fabricante o una entidad reconocida. Finalmente, nunca debemos improvisar, ¿no? A veces por apuro pues se piensa solo es un levantamiento rápido, ¿no? No pasará nada. Y justamente en esos momentos pues ocurren los accidentes, ¿no? Bien, entonces la mejor práctica es reemplazar cualquier accesorio que genere pues, duda, ¿no? Porque un cable nuevo cuesta poco comparado con una vida, ¿no? Un accidente. Bien, hay que revisar, hay que registrar y hay que reemplazar a tiempo cada uno de estos accesorios, elementos que ya no estén en óptimas condiciones. Bien, ahora vamos a hablar de otro riesgo muy frecuente, que es la sobrecarga o la mala distribución del peso. Este problema ocurre cuando se levanta pues, una carga que supera la capacidad del equipo o cuando el peso pues, no está correctamente balanceado. ¿No? Y aunque suene sencillo, pues es una de las causas más comunes de los accidentes graves en este tipo de trabajos, ¿no? En estas maniobras y SAR. Primero, hablando de sobrecarga, ¿no? Cada grúa, eslinga o accesorio, pues tiene una capacidad máxima de carga, ¿no? También conocida como la WLL, ¿no? Esta capacidad, pues, no es negociable, ¿no? Cuando se excede la carga, pues los equipos pueden romperse o también volcar, ¿no? Poniendo en riesgo tanto la maniobra como la vida de los trabajadores. Por eso es muy importante analizar ello. Bien, por otro lado, tenemos la mala distribución del peso, ¿no? Que es igual de peligrosa. Puede que la carga pues no sea tan pesada, pero sí está mal amarrada, está mal desbalanceada, ¿no? Aquí el centro de gravedad pues también cambia, ¿no? Haciendo que la carga pues se incline, gire o se deslice durante el levantamiento, ¿no? Lo cual pues genera la tensión desigual con las eslingas, lo que puede provocar que una de ellas pues se rompa o que la carga se caiga
repentinamente. Por ejemplo, ¿no? Imaginando que estamos levantando pues una viga metálica larga, si es que el amarre pues no se hace de forma simétrica, ¿no? O si las eslingas no están en los puntos correctos, entonces el peso se va a concentrar en un solo lado, ¿no? La grúa pues puede perder esa estabilidad o la carga también pues puede girar sin control, ¿no? Por eso siempre se debe de identificar cuál es el centro de gravedad, ¿no? Y usar los puntos de ejecución adecuados, ¿no? Antes de poder levantar esa carga. También es importante pues usar las eslingas y equipos apropiados según el tipo de carga. No es lo mismo pues levantar un bloque de concreto que una estructura metálica o un pallet con materiales sueltos, ¿no? Y siempre pues se deben usar dispositivos de protección como las contoneras y protectores de eslingas, ¿no? Que eviten ese desgaste o cortes por arista, ¿ya? Entonces, la sobrecarga y el mal balance son errores que pues, no se ven a simple vista, pero que pueden tener consecuencias fatales, ¿no? Es muy importante, entonces, la prevención, planificar, ¿no? El izaje, verificar cuál es el peso, ¿no? La carga, la distribución, ¿no? Y nunca confiarse eh, de las maniobras. Bien, tenemos aquí otro riesgo que es el contacto con las líneas eléctricas, ¿no? Que también pues es un tipo de accidente que ocurre pues cuando la grúa, ¿no? El cable, las eslingas o incluso la carga misma entra en contacto o se acerca demasiado a una línea eléctrica energizada, ¿no? Recordemos que pues la electricidad puede saltar a través del aire, ¿no? Por lo que pues, no es necesario tocar el cable directamente para que ocurra pues una descarga, ¿no? Un simple acercamiento pues basta para que la corriente también se transfiera al equipo, ¿no? Y a las personas que lo estén operando. Bien. Y lo más preocupante en este tipo de riesgo, pues es que muchas veces el operador, ¿no? Ni siquiera ve las líneas, ¿no? Porque pues están detrás de árboles, de estructuras o están a una gran altura. Por eso antes de poder realizar cualquier izaje, ¿no? Es obligatorio verificar el entorno, ¿no? El área de trabajo y poder localizar también lo que son las líneas eléctricas cercanas, ¿no? Si se encuentran dentro del radio de operación de la grúa, ¿no? Se deben de tomar medidas preventivas, como por ejemplo, mantener, ¿no? La distancia mínima de seguridad, ¿no? Que varía según el voltaje, ¿no? Por ejemplo, al menos 3 metros para baja tensión y hasta 6 metros o más para media o alta tensión. También es importante pues delimitar el área, ¿no? El área eléctrica o con empresa suministro para poder desertinizar, ¿no? Las líneas y, si es posible, colocar también algunas protecciones temporales. Es esencial que el operador pues, y el señalero mantengan una comunicación constante, ¿no? Especialmente si es que el operador pues, tiene una visibilidad limitada. El señalero pues debe de guiar con precisión y asegurarse de que la maniobra pues no se acerque peligrosamente a las líneas eléctricas, ¿no? Es parte de su función, ¿bien? Y si por alguna otra razón pues ocurre un contacto así, accidental, nadie debe de acercarse al equipo, ¿no? A la grúa, ¿no? No tocar la carga, ya que toda la estructura pues podría estar energizada. Bien, entonces la prevención aquí está en ver, en medir, en planificar, ¿no? Buenas tardes, Manuel. Bien, vamos a continuar. Tenemos aquí el riesgo ergonómico y posturales que también pues se dan en lo que son los izajes manuales, los izajes mecanizados también, ¿no? Al momento de poder manipular lo que es la grúa, ¿no? Centrándonos más en lo que es el izaje manual, tenemos aquí, ¿no? Uno de los riesgos que aparece es cuando se levantan, ¿no? Se empujan, se jala o se transporta pues, una carga sin aplicar una técnica adecuada o sin tener pues, en cuenta el peso real, ¿no? Aquí el cuerpo del trabajador, sobre todo la espalda baja, ¿no? Los hombros y también pues, las rodillas son esas zonas que más sufren si se realiza un movimiento forzado o si se mantiene posturas incómodas durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, si alguien levanta una caja grande desde el suelo
en una posición, ¿no? Inadecuada, doblando solo la cintura, entonces aquí la columna también se sobrecarga, ¿no? Y eso pues puede generar desde un dolor lumbar leve hasta una lesión grave como una hernia discal. Por eso es muy importante también mantener las posturas adecuadas en el momento de poder realizar este tipo de actividad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo reducimos este tipo de riesgos? Primero, pues, debemos de planificar el movimiento, ¿no? Observar cuál es el peso de la carga, ¿no? La distancia que se va a recorrer y el espacio por donde se va a mover. Luego usamos una técnica correcta, es acercarse bien a la carga, ¿no? Colocar los pies separados a la altura de los hombros, flexionar lo que son las rodillas, mantener la espalda en forma recta, ¿no? Y levantar con la fuerza de las piernas y no con la cintura, ¿no? Bien, además, si es que la carga pues es muy pesada, o voluminosa, lo mejor es no hacerlo solo, ¿no? Podemos pedir ayuda a un compañero, usar ayudas mecánicas como carretillas, podcastos, ¿no? O transfaletes, que también pues, son utilizadas en este tipo de trabajo. Bien, entonces los riesgos ergonómicos, disergonómicos y posturales, pues no siempre se ven de inmediato, ¿no? Pero siempre es muy importante mantener esa postura adecuada para no sufrir problemas musculoesqueléticos. Bien, ahora vamos a pasar a los requisitos antes del trabajo en ISAC, ¿no? Uno de los primeros pasos antes de realizar cualquier maniobra de ISAC es la inspección de equipos y accesorios, ¿no? Este puede parecer pues algo rutinario, ¿no? En este tipo de actividades, pero pues en realidad es digamos, una de las medidas más importantes para poder prevenir accidentes graves, ¿no? Antes de poder levantar una carga, lo primero que debemos de hacer es revisar cada elemento que intervendrá en la operación, ¿no? En la actividad que se vaya a realizar. Como por ejemplo, revisar las grúas, ¿no? Los ganchos, las eslingas, los cables de acero, ¿no? Las poleas, tenemos aquí también los billetes, ¿no? Y cualquier otro accesorio que se vaya a utilizar, ¿no? Cada pieza pues tiene una función específica y si una de ellas falla, como lo hemos mencionado, pues toda eh, la maniobra, ¿no? Toda la actividad pues puede realizar. Bien, ahora durante la inspección debemos de observar si hay signos de desgaste, ¿no? De cortes, aplastamientos, corrosión o deformaciones de estos accesorios, ¿no? Por ejemplo, una eslinga o un gancho con la punta abierta son señales claras de que, pues, de que no deben de usarse, ¿no? También es fundamental pues verificar que las etiquetas de capacidad pues estén visibles y legibles, ¿no? Ya que esa información nos van a indicar cuál es el límite seguro de carga que pueda soportar ese accesorio. Bien, la inspección debe de realizarse antes de cada examen, ¿no? Sin importar si el equipo se usó hace 5 minutos o hace un minuto, ¿no? Además es recomendable también pues llevar un registro o un formato de inspección, ¿no? Donde se anote lo que es la fecha, anotar también cuál es el estado de cada uno de los componentes y el nombre de quien los está realizando, ¿no? Otro aspecto clave es pues, usar únicamente los equipos certificados, ¿no? Y aprobados por el área de seguridad o por el área de mantenimiento. No debemos de improvisar en este tipo de actividad, ni tampoco usar accesorios que no estén diseñados para realizar, ¿no? Bien, entonces hay que recordar que la inspección puede tomar unos minutos, sí, ¿no? Pero una falla pues, puede costar una vida humana. Después de poder revisar los equipos, los accesorios, ¿no? Los elementos que vamos a utilizar, el siguiente paso fundamental antes de cualquier maniobra de alzaje es verificar las condiciones del terreno o la superficie donde se va a ubicar la grúa o el equipo de elevación, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque toda la estabilidad de la grúa va a depender directamente del terreno donde se va a apoyar, ¿no? Si es que el suelo pues no es firme o presenta irregularidades,
En este caso, pues puede ocurrir un vuelco, ¿no? Como hemos visto ahí en los casos al inicio, un hundimiento o incluso un deslizamiento durante la maniobra, ¿bien? Antes de iniciar el izaje debemos evaluar visualmente y de ser posible técnicamente el terreno, ¿no? Se debe de comprobar que sea un terreno plano, ¿no? Que esté compacto y libre de desnivel, ¿no? Las zonas blandas con agua o con relleno reciente, pues no son seguras para poder soportar ese peso de la grúa ni tampoco la carga que se desea levantar. Recordemos que pues una grúa no solo soporta el peso de la carga, sino también soporta su propio peso, ¿no? Y los contrapesos y las fuerzas pues del movimiento. Por eso el terreno, en este caso, debe de tener esa resistencia suficiente para qué, pues para poder soportar todo ese peso en conjunto, ¿no? Cuando el terreno pues, no es completamente estable, va a ser necesario utilizar bases o planchas de apoyo, ¿no? Comúnmente llamadas también tacos o maderas de acero. ¿Bien? Estas pues distribuyen, ¿no? Lo que es la carga y evitan también que las patas de apoyo o las estabilizadores pues se unan. También se recomienda, ¿no? Usar niveladores si es que el terreno representa o presenta ligeras eh, inclinaciones, ¿no? Además, nunca debemos evitar una grúa sobre ductos subterráneos, alcantarillas, túneles o sótanos, porque la estructura pues, puede no estar diseñada para poder resistir ese peso, ¿no? De igual manera, si es que el área pues, representa eh, pendientes o desniveles pronunciados, lo que se debe de hacer es reubicar el equipo, ¿no? O nivelar el terreno antes de poder iniciar el trabajo. En algunos casos, por ejemplo, especialmente en obras grandes, pues se debe de pedir apoyo al área de ingeniería o geotécnica, ¿no? ¿Para qué? Pues para que confirme esa capacidad de carga del suelo, ¿no? Entonces, un terreno inadecuado puede convertir pues, una maniobra segura en un accidente grave. Por eso es muy importante, antes de extender los estabilizadores o levantar la carga, el operador y el supervisor pues, deben de asegurarse de que el terreno pues, esté firme, ¿no? Esté nivelado y también esté correctamente preparado para poder soportar la carga. Un paso clave antes de poder iniciar cualquier izaje es determinar también, ¿no? Con precisión cuál es el peso de la carga que se va a levantar, ¿no? Puede parecer obvio, pero muchas veces pues este dato se asume sin verificar y eso ha sido pues la causa de varios accidentes graves en las obras y plantas industriales, ¿no? Saber entonces cuánto pesa la carga que se va a levantar es parte de una medida de seguridad esencial, ¿no? Cada grúa, cada eslinga, cada gancho, ¿no? Cada accesorio en sí, cada elemento, pues tiene una capacidad máxima de carga, ¿no? Si la sobrepasamos ese límite, entonces estamos corriendo el riesgo de que el equipo pues falle, ¿no? Se rompa una eslinga, eh, se doble el brazo de la grúa, ¿no? O incluso también pues, se produzca un vuelco completo de la máquina. Entonces, ¿cómo determinamos el peso? Pues existen varias formas, ¿no? Primero podemos consultar, como podemos ver en la diapositiva, consultar los planos, los manuales, las etiquetas, ¿no? Las fichas técnicas del objeto a levantar, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un motor, de un tanque o una viga, el fabricante suele indicar, pues, cuál es su peso exacto, ¿no? En materiales o estructuras de obra, pues podemos calcularlo mediante el volumen, ¿no? Y la densidad del material como el concreto o el acero. También debemos de considerar que no solo levantamos lo que es la carga principal, ¿no? Sino también todo lo que cuelga y, por ejemplo, las esligas, los ganchos, los grilletes, ¿no? Todos esos accesorios. Todo eso suma a un peso adicional, ¿no? Debe de incluirse también en ese cálculo total del peso. Una vez que conocemos ya cuál es el peso total, ¿no? Se deben de comparar con la capacidad nominal de la grúa, ¿no? De la maquinaria que va a levantar
¿no? De cada accesorio para poder tener una información viable, ¿no? Por ejemplo, si la grúa pues tiene una capacidad de, digamos, 100 toneladas, no, no debemos de levantar exactamente 10, ¿no? O 100. Lo recomendable es mantener pues por debajo del 80 o 90% de esa capacidad dependiendo pues de las condiciones, ¿no? Y algo muy importante, si es que no se conoce el peso exacto de la carga, entonces el izaje no debería de realizarse, ¿no? No podemos trabajar con suposiciones, no debemos de saber aquí cuál es el peso que se va a levantar, ¿no? Para poder tener datos verídicos. Bien, entonces determinar el peso de la carga es como conocer cuál es el límite del cuerpo antes de poder levantar algo pesado, ¿no? Por eso es muy importante determinarlo. Bien, después de determinar el peso de la carga, el siguiente paso fundamental es que vamos a verificar, ¿no? La capacidad de la carga de la grúa y las eslitas. ¿Bien? Entonces, este punto también es parte clave. ¿Por qué? Porque garantiza, ¿no? Que el equipo pues, pueda soportar el esfuerzo al que se está sometiendo, ¿no? Sin riesgo a fallas o deformación. ¿Bien? Primero debemos de entender que la capacidad de carga pues, de una grúa no es fija, ¿no? Sino que va a depender de varios factores como el radio de giro, ¿no? El ángulo del brazo, la altura de elevación y por supuesto también pues, la configuración del contrapeso y los estabilizadores. Por eso siempre debemos primero consultar esa tabla de carga del fabricante, que en este caso pues va a indicar, ¿no? Cuál es con exactitud, ¿no? Cuánto puede levantar la grúa en cada posición. Es decir, una grúa puede levantar, por ejemplo, 10 toneladas si el brazo está corto, cerca de la base, ¿no? Pero solo 4 o 5 toneladas si el brazo se extiende a mayor distancia, ¿no? A mayor alcance, entonces, menor capacidad de carga de la maquinaria, ¿no? De igual forma, las eslingas, los ganchos y los grilletes también tienen pues, su forma propia, ¿no? De la capacidad nominal, la cual pues, debe de ser claramente identificada también, ¿no? En una etiqueta o grabada en el accesorio mismo. Es importante, pues, no usar accesorios sin, digamos, identificación, ¿no? Ya que pues no estamos sabiendo, no vamos a saber cuál es la resistencia real de cada uno de ellos, ¿no? También debemos de considerar cuál es la forma en que se van a usar una eslinga recta, pues soportan más peso que una eh, usada en ángulo o común, ¿bien? El ángulo de visaje también influye, ¿no? Influye directamente en la carga que recibe cada ramal, ¿no? Por eso siempre hay que calcular o verificar con una tabla si es que el esfuerzo está dentro del límite permitido, ¿no? Además, nunca debemos de trabajar también al límite máximo de capacidad. Siempre se deja pues, un margen de seguridad, ¿no? Lo ideal pues, es no exceder el 80 o 85% para compensar con los movimientos, ¿no? Los balanceos o pequeñas variaciones del peso que puedan presentarse durante la maniobra. ¿Bien? Si durante la revisión notamos que el peso de la carga se acerca demasiado al límite de la grúa o de las islinas, lo correcto pues es reevaluar la maniobra, ¿no? Cambiar, digamos, pues el equipo, ¿no? Por uno de mayor capacidad o incluso también podríamos dividir la carga si es que es posible. Una vez que hemos revisado los equipos, el terreno, las capacidades de carga, llega un punto que pues muchas veces se subestima, ¿no? Y justamente es, en este caso, la señalización y delimitación ¿no? Del área de trabajo. Cada vez que se va a realizar pues, una maniobra de izaje, debemos de establecer un perímetro de seguridad alrededor de la carga de la zona de trabajo, ¿no? Para poder evitar que los trabajadores o personas no autorizadas pues ingresen o pasen por debajo de la carga. Bien, recordemos que pues en este caso ninguna carga suspendida pues es totalmente segura.
¿no? Cualquier falla, por muy pequeña que sea, pues puede provocar la caída del material y provocar pues un accidente grave. Bien, la delimitación puede hacerse con cintas de peligro, ¿no? También se puede utilizar los conos, ¿no? Vallas metálicas o barreras físicas según el tipo de lugar, ¿no? Lo importante pues es que el área esté claramente visible, que nadie pues pueda acceder por error. Además, también se debe de colocar carteles o letreros de advertencia que indiquen frases como, por ejemplo, ¿no? Peligro, maniobra de saque o prohibido el paso, solo personal autorizado, ¿no? Este tipo de carteles. Bien, esto va a ayudar a que, pues, a que todos los trabajadores, incluso los que pues, no están directamente involucrados en la actividad, pues sepan que se está realizando una maniobra de alto riesgo. Otro aspecto clave es el rol del señalero, ¿no? Este trabajador pues, es el responsable de que, pues, de poder guiar al operador de la grúa, ¿no? Mantener una comunicación visual y poder coordinar los movimientos de la carga, ¿no? El señalero pues, debe de estar debidamente entrenado, autorizado y ubicado en un punto donde tenga total visibilidad del área y también de la grúa, del maquinario, ¿no? Además, se debe de usar también elementos distintivos, ¿no? Como chalecos reflectantes, cascos, guantes, ¿no? Los EPPs adecuados, ¿no? De color visible, para poder proteger también al trabajador. La comunicación, pues, entre el operador y el señalero, pues debe de ser clara, ¿no? Debe ser constante y sin interferencia. Dependiendo del entorno, puede realizarse mediante pues, señales manuales, ¿no? Banderas de colores, quizás, ¿no? O radios portátiles, si es que la visibilidad es limitada. En ningún caso, pues, debe de intervenir otras personas, ¿no? Dando indicaciones al mismo tiempo, ¿no? Ya que, pues, eso genera también confusión para el operador. Bien, ahora uno de los aspectos, digamos, más importantes y que muchas veces marca también la diferencia entre la maniobra, pues, segura y un accidente, es la comunicación efectiva entre el operador y señalero, ¿no? Lo que hemos mencionado anteriormente. Bien, entonces durante el SAFE, el operador, pues no, como hemos mencionado, no siempre tiene la visibilidad total de la carga ni tampoco del entorno, ¿no? Del área de trabajo. Especialmente pues cuando hay obstáculos, hay estructuras que impiden la visibilidad o personas alrededor. Por eso necesita, en este caso, confiar completamente en sus señales, ¿no? Que, digamos, son sus ojos en ese terreno, en ese área de trabajo. ¿Bien? El señalero, pues, debe de transmitir las indicaciones con claridad, ¿no? Con precisión y oportunidad. Y más adelante vamos a ver cómo es que algunos se comunican, ¿no? Tanto el operador como el señalero. Ahora vamos a pasar a ver aquí y a revisar algo importante, que es el rol y responsabilidades. Tenemos aquí el operador de la grúa, ¿no? O de la maquinaria, que es el que tiene ese control del equipo, ¿no? Por lo tanto, pues su responsabilidad también es enorme en este tipo de trabajo. Bien, debe de asegurarse, ¿no? El operador de que la grúa pues esté en condiciones óptimas, debe de realizar las inspecciones diarias y operar siempre siguiendo pues el plan bisagra, ¿no? El operador en este caso debe de mantener la comunicación constante con el señalero y si observa cualquier condición insegura, ¿no? Como pues una sobrecarga, un terreno inestable o una pérdida de visibilidad, en este caso el operador pues tiene esa autoridad para poder detener la maniobra inmediatamente. Pasamos al señalero, ¿no? Que es el que guía, ¿no? Al operador, ¿no? Su función principal, como podemos ver, es dirigir los movimientos, ¿no? De la grúa mediante señales manuales o radio, ¿no? Asegurando que la carga pues, se levante, se mueve y se coloque de manera controlada. Antes de poder iniciar el mensaje, el señalero aquí debe de verificar la correcta sujeción de las eslingas, ¿no? De los grilletes y también pues los lados.
y se asegura también de que nadie permanezca bajo la carga suspendida. ¿Bien? Luego tenemos el supervisor de izaje, ¿no? Quien es el encargado de poder coordinar la maniobra y verificar que se cumplan todas las medidas de seguridad, ¿no? En este caso, el supervisor pues, va a autorizar el inicio del izaje una vez que confirma que el terreno pues, está estable, que la grúa está correctamente posicionada, ¿no? Que el peso de la carga esté correctamente calculado y que pues, el personal cuenta también con los EPPs adecuados. Ahora, durante la maniobra, el rol que cumple aquí el supervisor de izaje es justamente observar, ¿no? Corregir y también pues garantizar que se siga el procedimiento ya previamente establecido, ¿no? Y finalmente tenemos al ingeniero o planificador de izaje, ¿no? En este caso, ellos elaboran el plan técnico del izaje, ¿no? Que incluye los cálculos del peso, las capacidades, los radios de trabajo, ¿no? Los puntos de apoyo, los anclos de las eslingas, ¿no? La ubicación de la grúa, todo ese trabajo pues le corresponde al ingeniero planificador de izaje, ¿no? Y más aún en las maniobras típicas. ¿Bien? Van a evaluar ellos eh, lo que es los riesgos, ¿no? Potenciales y va a definir también las condiciones específicas bajo las cuales se deben de realizar esa medida. ¿Bien? Entonces, cada uno, ¿no? de estos personajes cumple un rol pues importante en los trabajos de ISAC, ¿no? Cuando todos cumplen pues, su rol, su función, su responsabilidad y se comunican también correctamente entre ellos, pues el ISAC se convierte en una actividad mucho más segura, ¿no? Evitando lo que son los accidentes. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la comunicación entre el operador y el señalero, ¿no? Recordemos que pues, en una actividad o maniobra de izaje, la coordinación va a depender totalmente de una buena comunicación, ¿no? Si hay confusión, señales mal interpretadas o interferenciadas, entonces el riesgo de accidente va a aumentar considerablemente, ¿no? Durante el izaje, el operador pues no siempre puede ver la carga o el punto de colocación de ellos, por eso el señalero no cumple un rol esencial. Es quien va a guiar, como hemos mencionado, cada movimiento de la grúa, ¿no? A través de las señales manuales o radiales, ¿no? En algunos casos, y su palabra o gesto que vaya a realizar, pues son los que el operador debe de seguir, ¿no? Esas señales manuales pues deben de ser claras, deben de ser firmes, deben de ser visibles desde la distancia. Algo muy importante es que solo una persona debe de dar las señales al operador, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar confusión, ¿no? Antes de iniciar la maniobra, el operador y el señalero pues deben de acordar cuáles van a ser las señales que se van a usar, ¿no? Esto va a incluir repasar pues su significado y también confirmar que ambos las entienden igual, ¿no? Si la visibilidad pues, se pierde por distancia o por humo o otras circunstancias o estructuras, ¿no? Entonces la comunicación debe de pasar a ser de manual a utilizar equipos como un radio, ¿no? O un intercomunicador que les permita comunicarse tanto al operador como también al seguro, ¿no? Y así debe de mantenerse constantemente y precisa esa comunicación adecuada entre ambos. También debemos de recordar que toda comunicación pues debe de suspenderse si es que hay dudas o interferencias, ¿no? Por ejemplo, el operador, en este caso, como hemos mencionado, tiene esa autoridad, ¿no? Para poder detener el izaje si es que no recibe o no comprende la señal que le está transmitiendo su señalero, ¿no? Entonces, es preferible detenerse unos segundos que arriesgar pues, un accidente, ¿no? Aquí la comunicación pues juega un papel muy importante. Bien, ahora vamos a revisar entonces cuáles son las señales manuales, ¿no? Del señalero. Y aquí tenemos algunas, claro que va a depender también de cada industria, ¿no? De cada empresa, organización, de cada trabajador, de cómo es que quiera comunicarse, cuáles son sus señales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Eh, la primera imagen, ¿no? ¿No? Podemos
indicar extendiendo pues el brazo con la mano hacia abajo, ¿no? Para indicar bajar la carga, ¿no? Ahora, para subir la carga, aquí el señalero pues está realizando, ¿no?, un movimiento circular con el dedo índice apuntando pues hacia arriba, ¿no? Es la orden para poder elevar la carga, ¿bien? Ahora, para cuando el brazo está doblado, ¿no?, con el pulgar apuntando hacia arriba, aquí se está indicando al operador que eleve la pluma o la mantenga en la posición, ¿no? Bien, en este caso, para parar, el señalero pues está cruzando, está abriendo ambos brazos, ¿no?, frente al cuerpo y está haciendo, digamos, pues un movimiento que indica una señal de stop, ¿no? Esta orden entonces significa detener inmediatamente la maniobra, ¿no? Y aquí todos los operadores pues deben de respetar la señal. Tenemos también, ¿no?, el movimiento para poder bajar la pluma, se hace con el brazo extendido, ¿no?, y el pulgar apuntando hacia abajo, que es la señal para que el operador pues baje la pluma lentamente. Ahora, para subir la pluma, pues tenemos también aquí, ¿no? El operador aquí está levantando la mano con el pulgar hacia arriba. Para que pueda detener toda la operación, aquí el trabajador pues está cruzando los brazos, ¿no? Ahora, para poder desplazar la carga hacia una dirección, pues extiende simplemente el brazo, ¿no? Y de esta manera, pues, el señalero es como es que se comunica con el operador quien está manejando, ¿no?, el equipo. Algunas recomendaciones durante la operación Visaje, ¿no? Solo debe de existir una persona, como ya lo hemos mencionado, para que dé esas señales al operador de la grúa, a excepción de la señal de paro de emergencia, ¿no?, la misma que puede ser ejecutada por cualquier persona en el área. Ahora, las señales deben de ser continuas y claras, ¿no? Ya que si alguna señal pues no es entendida por el operador, eh, en este caso, él mismo tiene la facultad de poder parar la actividad, ¿ya? Todas las señales pues deben de estar dadas desde la perspectiva, ¿no?, del operador. Por ejemplo, si se quiere indicar al operador pues un movimiento a la derecha, entonces la persona que da las señales debe de indicar pues a la izquierda, ¿no? Y de esta manera pues ambos se comunican adecuadamente. Bien, ahora vamos a hablar sobre los equipos accesorios que se utilizan en los trabajos de salto, ¿no? Hemos mencionado al inicio las grúas, ¿no?, que pueden ser móviles, torre, puente, ¿no?, pluma, ideales para espacios reducidos, ¿no?, o para algunas otras maniobras más específicas. Tenemos accesorios, hemos mencionado las eslingas de cable, de cadena, ¿no?, si son sintéticas, ganchos, los grilletes. Tenemos las balanzas también aquí, ¿no? Y es muy importante mencionar también y recordar que solo deben de usarse equipos certificados, ¿no?, que estén fabricados según las normas reconocidas y con un respectivo mantenimiento pues documentado, ¿no? No se trata solo de tener la herramienta, el equipo, sino pues de que cada uno de ellos esté en las condiciones seguras para poder realizar las actividades. Bien, ahora vamos a ir a ver un poco más del procedimiento seguro del mensaje, ¿no? El primer paso en todo procedimiento seguro, mensaje, es la elevación previa, ¿no?, del trabajo, ¿no? Antes de encender la grúa o levantar cualquier carga, debemos de tomarnos un pequeño momento para poder analizar todo el entorno, ¿no? Este paso, ¿para qué? Pues para poder eh, garantizar, ¿no?, el trabajo seguro. Bien, lo primero que debemos de hacer es observar, ¿no?, el área de trabajo, verificar si es que hay obstáculos, estructuras, cables eléctricos, ¿no?, zanjas, desniveles o tránsitos de personas que puedan interferir con la maniobra. En este caso, el terreno debe de estar nivelado, debe de estar firme y libre de materiales sueltos, ¿no?, que pues puedan afectar la estabilidad del equipo. Ahora, debemos de considerar también
con las condiciones climáticas, ¿no? Si hay lluvia, si hay viento, no viento fuerte o poca visibilidad, ¿no? Y el izaje pues no debería de realizarse hasta que las condiciones se mejoren. Por ejemplo, ¿no? Si hay riesgo de contacto de líneas eléctricas, debemos de mantener también la distancia mínima de seguridad, ¿no? Y si el espacio es reducido, pues debemos de definir con precisión cuál es el radio de giro y el punto exacto del posicionamiento de la grúa. Bien, todo esto va a permitir entonces anticipar el peligro y establecer las medidas de control. Otro aspecto esencial es determinar el tipo, ¿no? El tipo de izaje que se va a realizar, ¿no? Y justamente ya lo hemos mencionado al inicio, si va a ser un izaje simple, que pues, no representa una gran complejidad, o un izaje crítico, ¿no? Que por su mismo peso, condiciones o entorno requiere pues un plan técnico detallado, una supervisión directa y pues una autorización especial. También debemos de asegurarnos de que todo el personal esté capacitado, ¿no? Esté capacitado, esté entrenado y autorizado para poder participar en la maniobra. El operador de la grúa pues debe de contar con una licencia vigente, ¿no? El señalero debe de conocer las señales manuales, ¿no? Y el supervisor pues debe de estar familiarizado también con todos los procedimientos de izaje seguro. Finalmente es importante pues confirmar que el plan de izaje esté disponible, ¿no? Esté disponible, actualizado y validado, aprobado antes de poder iniciar la maniobra. Estos documentos, ¿para qué va a servir? Pues para definir el procedimiento, ¿no? Los cálculos, los equipos que se van a utilizar, las responsabilidades de cada persona, ¿no? Sin plan validado, ¿no? En este caso, en la maniobra, pues podría no realizarse. ¿Bien? Vamos a pasar ahora al segundo paso, que es la colocación correcta de las eslingas. En este caso, pues es uno de los más delicados. ¿Por qué? Porque las eslingas son ese enlace directo entre la grúa y la carga. Una mala colocación de estas eslingas pues puede hacer que todo el sistema falle e incluso también si es que la grúa pues está en perfectas condiciones, ¿no? Por eso es muy importante ver la correcta colocación de las eslingas. Bien, primero debemos de seleccionar el el tipo, ¿no? El tipo adecuado de eslinga. Recordemos que existen eslingas de acero, eslingas de cadena o sintéticas, ¿no? Cada una de ellas pues tiene una capacidad de carga diferente, ¿no? Y se adapta también a distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, si la carga pues tiene bordes afilados, se prefiere pues una eslinga de cable o cadena, ¿no? Si la carga pues es frágil o delicada, una eslinga sintética sería la más adecuada. Y algo importante, la capacidad de carga de la eslinga pues debe de ser igual o mayor al peso total que va a soportar. Luego se debe de inspeccionar, ¿no? Se debe de inspeccionar la eslinga antes de poder usar, ¿no? Si todos están en correctas condiciones, entonces se procede con la maniobra. Si es que alguna presenta deformaciones, grietas, torsión, entonces no debería de utilizar. Después viene la colocación propiamente dicha, ¿no? Las eslingas pues deben de colocarse de manera que la carga quede equilibrada, es decir, que el peso, ¿no? Esté distribuido de forma uniforme entre todos los puntos de apoyo, ¿no? También debemos de cuidar los ángulos de la eslinga, ¿no? Cuanto más cercano sea el ángulo entre las eslingas, pues mayor va a ser la tensión sobre él y por lo tanto mayor es el riesgo de fallo. Por eso siempre que sea posible, se recomienda pues mantener un ángulo abierto, ¿no? Idealmente mayor a 45 grados. A veces, otro detalle esencial, ¿no? Es no hacer nudos ni dobleces en los esligues, ¿no? En su lugar, se deben de usar accesorios adecuados como los grilletes, ¿no? O los ganchos o otro tipo de accesorio para poder asegurar los extremos. ¿Bien? Y finalmente, pues antes de iniciar el izaje, el señalero o el supervisor debe de verificar que todas las conexiones pues estén seguros, ¿no? Que los ganchos estén cerrados, que no haya pues cruces de cables y que la carga pues esté estable. Bien,
Pasamos al paso número 3, ¿no? Del procedimiento, que es la prueba del levantamiento inicial, ¿no? También conocida como el levantamiento de prueba. Este paso se realiza antes de poder levantar completamente la carga, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo principal de aquí, de este paso, es poder verificar que todo el sistema de izaje esté funcionando correctamente, ¿no? Podemos verlo como un ensayo, digamos, general que permite detectar, ¿no? Cualquier problema antes de que ocurra un accidente. ¿Bien? El procedimiento es sencillo, pero debe de hacerse con mucha atención. ¿Bien? El operador de la grúa eleva pues lentamente, ¿no? La carga unos 10 o 20 centímetros del suelo, lo justo para poder liberar el peso y poner tensión en las eslijas. Durante ese pequeño levantamiento que se está realizando, el señalero y el supervisor pues van a poder observar cuidadosamente, ¿no? Varios aspectos, como por ejemplo, la estabilidad de la carga, ¿no? Y se debe de confirmar que la carga no se incline, no gire, ni tienda a moverse de manera irregular, ¿no? Si se observa que pues el peso está mal distribuido, entonces se baja la carga y se ajusta a las eslijas de hombro. Segundo, se revisa el comportamiento, ¿no? El comportamiento de qué, pues de las eslingas, ¿no? Y de todos los accesorios. No debe de deslizarse, no deben de estirarse, ¿no? De forma desigual, ni tampoco presentar ruidos extraños. Tercero, se debe de confirmar pues, que la grúa y sus sistemas de freno estén funcionando correctamente, ¿no? Durante esa prueba, lo que va a hacer el operador es que puede detener el movimiento para, que, pues, para poder comprobar, ¿no? Si el freno sostiene la carga sin poder descender, ¿no? También se debe de observar que el terreno o el soporte de la grúa no se hunda ni tampoco se desplace en superficie. Y si en este momento se detecta cualquier error, anomalía, ¿no? Por mínima que sea, entonces el mensaje debe de detenerse de inmediato. Un supervisor debe de evaluar entonces cuál es la causa, corregir la falla y recién después se puede repetir la prueba. Solo cuando la carga, el equipo y todos los elementos del sistema pues, estén estables, estén alineados y sin señales de falla, entonces se puede proceder con el levantamiento completo. ¿Bien? Entonces eso es muy importante. Este paso número 3, que es el levantamiento de cuerpo. Llegamos al cuarto paso del procedimiento, que es el desplazamiento controlado de la carga, ¿no? Aquí es donde la maniobra pues pasa del plan a la acción, ¿no? Y pues, precisamente por eso es el momento donde más atención, más coordinación y comunicación se necesitan, ¿no? Una vez que la carga ha superado la prueba de levantamiento, entonces el operador debe iniciar, no iniciar lo que es el desplazamiento de forma lenta y de forma controlada. El objetivo de este paso número 4 es poder mantener lo que es la carga, ¿no? Siempre estable, que esté nivelada durante el movimiento, ¿no? Si la carga en este caso pues empieza a balancearse o a moverse o girar, hay que detenerse de inmediato, ¿no? Y esperar a que recupere su equilibrio antes de continuar. Un principio fundamental es que la carga pues nunca debe de pasar por encima de personas, ¿no? Todo el área de izaje debe de estar delimitada, ¿no? Con las señaléticas adecuadas, debe de estar despejada, ¿no? Son trabajadores dentro del radio de acción de la grúa. Durante este paso, pues el operador solo sigue las indicaciones de tiempo de quien hemos hablado, hemos mencionado, que es el señalero, ¿no? El señalero de señal. Bien, otro aspecto muy importante es poder evitar los movimientos bruscos o giros rápidos, ¿no? Cualquier aceleración repentina pues puede hacer que la carga se desplace de forma incontrolable, ¿no? Golpee las estructuras, ¿no? Estructuras cercanas o ponga en riesgo la estabilidad del grupo. Por eso el desplazamiento, ¿no? Debe de hacerse con movimientos lentos, progresivos y uniformes. Ahora, durante el recorrido, tanto el operador como el supervisor deben de observar también constantemente el entorno, ¿no? Verificando que no existan obstáculos, cables eléctricos, algunos otros materiales, estructuras o personas dentro del radio de todo.
¿no? Si aparece pues un imprevisto, por ejemplo, una persona, ¿no? que entra al área o un objeto en el camino, entonces la maniobra debe de detenerse inmediatamente. Llegamos al último paso del procedimiento, que es el descenso y retiro seguro del equipo, ¿no? En esta etapa, pues el operador debe de descender lentamente, ¿no? La carga eh, de forma constante y controlada, ¿no? Evitando movimientos bruscos o cambios repentinos de dirección. Es importante mantener pues, la carga estable hasta que toque completamente el suelo o la superficie de apoyo, ¿no? Antes de poder iniciar entonces el descenso, lo que se debe de hacer es poder verificar que el área donde se va a colocar la carga pues esté también nivelada, esté limpia, esté firme y libre de obstáculos. ¿Para qué? Pues para poder evitar que la carga se incline o ruede inesperadamente al ser depositada. Ahora, durante el descenso, el señalero sigue guiando cada movimiento, ¿no? Asegurando que pues, nadie ingrese al área de trabajo y que la carga también se posicione con precisión. Si hay cualquier duda o pérdida de visibilidad, entonces la maniobra debe de detenerse hasta confirmar condiciones seguras. Una vez entonces que la carga ya ha sido apoyada completamente sin tensión, recién se puede retirar las eslingas, los grilletes, los accesorios en común. Nunca debe de retirarse entonces mientras la carga pues, esté suspendida, porque podría soltarse o caer de forma repentina. Después del izaje, se recomienda hacer una inspección visual del equipo, también de todos los accesorios utilizados, ¿no? Buscar quizás algunas señales de desgaste, ¿no? De cortes, deformaciones o daño, ¿no? Si se encuentra algo fuera de lo normal, entonces debe de reportarse inmediatamente para su mantenimiento o reemplazo de ese accesorio. Bien, por último, todo el equipo utilizado, ¿no? Como las ligas, grilletes, ganchos y controles, también deben de limpiarse, almacenarse correctamente y dejar en su lugar designado, ¿no? Que esto va a facilitar la siguiente maniobra y prolonga también esa vida útil del equipo. Entonces, esto sería básicamente los 5 pasos, ¿no? Dentro del procedimiento seguro de izaje que se podría mencionar. Bien, vamos a ahondar un poco más en este tipo de izaje, ¿no? Que es el izaje crítico. Hemos visto el izaje simple también, ¿no? Ampliando información un poco más de los izajes críticos, ¿no? Se considera crítico, por ejemplo, cuando la carga que se va a levantar supera el 75% de la capacidad máxima de la grúa, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa que estamos trabajando muy cerca del límite del equipo, ¿no? Por lo que cualquier error, viento o mala posición o un terreno inestable, pues puede generar un accidente grave. También es crítico cuando se utilizan 2 o más grúas al mismo tiempo, ¿no? Para poder levantar la misma carga. En este tipo de maniobras, pues la coordinación debe de ser, digamos, perfecta, ¿no? Porque si una grúa levanta pues más rápido que la otra, entonces la carga también se tiende a desbalancear y puede caer o dañar el equipo. Otro caso común es cuando la carga tiene una forma irregular, ¿no? Un centro de gravedad difícil o difícil de ubicar, o es un material frágil o de alto valor económico, ¿no? Por ejemplo, levantar pues, un tanque de gran tamaño, una estructura metálica, ¿no? O un transformador eléctrico que son muy pesados, entonces los izajes también se vuelven críticos, ¿no? Cuando se realizan eh, este tipo de trabajos cerca de líneas eléctricas, edificaciones, ductos o personas. Además, debemos de considerar también el entorno, ¿no? El entorno, si el trabajo se hace en un espacio reducido, ¿no? Con poca visibilidad o condiciones de viento fuerte, entonces el riesgo tiende a aumentar considerablemente. Por eso en estos casos no basta solo con inspeccionar visualmente o por la experiencia del operador, sino se necesita más de un plan de izaje crítico, ¿no? Y este plan pues debe de estar elaborado por un ingeniero o un experto planificador de izaje, ¿no? Quien va a ser
que va a evaluar el peso exacto, el radio de giro, ¿no? El punto de anclaje, las condiciones del terreno, la capacidad de la grúa y la pues, secuencia de movimiento. Bien, vamos a pasar ahora, para finalizar, a las medidas de prevención y control, ¿no? Empezando aquí por la primera medida de prevención, es el uso obligatorio del equipo de protección personal, ¿no? Parece algo básico, sí, pero pues en la práctica muchos accidentes durante los trabajos de saque han ocurrido por no usar, ¿no? Los equipos EPPs completos, ¿no? O por usarlos en mal estado. Bien, durante una maniobra de saque intervienen varias personas, ¿no? Hemos mencionado al operador, al señalero, al supervisor, ¿no? Inclusive también hay ayudantes, ¿no? Y todos deben de estar plenamente protegidos, ya que el riesgo de golpes, atrapamientos o caídas de objetos, en este caso, es muy alto, ¿no? Entonces, como primer EPP fundamental tenemos el casco de seguridad, ¿no? Con cargo quejo, ¿no? Que es indispensable. En este caso, el barboquejo pues evita que el casco no se caiga, ¿no? Con el viento o con la inclinación del mismo trabajo. Asimismo, tenemos guantes resistentes según el tipo de carga, ¿no? Deben de ser adecuados a ese tipo de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si se manipulan cables de acero, entonces deben usarse guantes de cuero o materiales resistentes a los cortes, ¿no? Si se trabajan con eslingas sintéticas, entonces deben de ser guantes que no dañen la fibra. Ahora, pasando a los calzados de seguridad, también es esencial, ¿no? Ellos pues, deben de tener punta reforzada, ¿no? Una puntera reforzada y suela antideslizantes para poder proteger los pies ante caída de objetos o superficies resbaladizas. El chaleco reflectante o de alta visibilidad, ¿no? También es muy importante. Y finalmente, pues los lentes de seguridad y protección auditiva, si es que aplica en cada una de las actividades. ¿Bien? Entonces, muy importante revisar también el EPP antes y después de cada uso y sustituir el EPP pues dañado o vencido inmediatamente. Una de las medidas más importantes en los trabajos de ISAGE, especialmente en los mensajes críticos, pues es el uso de permisos de trabajo, ¿no? Este documento, al igual que los permisos de alto riesgo, también podría aplicarse aquí, ¿no? Cuando hablamos de maniobras críticas, recordemos que son aquellas donde pues el nivel de riesgo es alto, ¿no? Cargas muy pesadas, mensajes con más de una grúa, maniobras cerca de las líneas eléctricas o movimientos en espacios reducidos, entonces es parte ya de una maniobra crítica. Y en estos casos, es obligatorio contar con un permiso de trabajo autorizado, ¿no? Este permiso, ¿qué debe de incluir? Pues debe de incluir información relevante sobre la maniobra, ¿no? Por ejemplo, una evaluación de riesgos, ¿no? Que sea detallada, indicando las medidas preventivas que se van a aplicar, también el plan de ISACRE, ¿no? Firmado y realizado por un ingeniero planificador de ISACRE, y las firmas de aprobación del supervisor, del operador de la grúa o del señalero, ¿no? Es muy importante. El permiso va a confirmar que pues, todos los involucrados conocen, ¿no? El procedimiento, conocen los riesgos y cuáles son sus responsabilidades y roles que deben de cumplir. Es por ello que antes de iniciar la maniobra, este documento pues, debe de estar visible o disponible en el área de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que cualquier auditor o responsable de seguridad pues, pueda verificar que el trabajo cuenta con la autorización correspondiente. ¿Bien? Además, también es importante recordar que el permiso pues, tiene validez solo si las condiciones permanecen iguales, ¿no? Si, por ejemplo, cambia el clima, si se modifica la carga, ¿no? Si se modifica el tipo de grúa, ¿no? El tipo de equipo, el lugar o el personal, entonces el permiso también debe de anularse y emitirse un nuevo, ¿no? Esto debe evitar accidentes por cambios imprevistos que no fueron evaluados. Pasando ahora a otra medida fundamental, tenemos la delimitación y control del área de trabajo, ¿no? Aunque parezca simple, pues esta acción también va a prevenir algunos de los accidentes comunes, ¿no?
Antes de iniciar cualquier maniobra, el supervisor o el señalero debe de asegurarse pues, de que el área de izaje esté claramente delimitada, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa colocar las cintas de seguridad, los conos, las vallas metálicas o cintas reflectantes, ¿no? Según el espacio y la visibilidad del lugar. El objetivo eh, de poder delimitar no es poder marcar, digamos, una frontera visual que todos puedan respetar, ¿no? Para poder evitar el ingreso accidental de personas ajenas a la operación. También es importante pues, colocar carteles o señales visibles como peligro, ¿no? Izaje en proceso o prohibido el paso, ¿no? De esta manera, entonces, cualquier persona que se acerca al área sabrá que se está realizando pues, una maniobra de alto riesgo y debe de mantenerse en pie. Solo el personal autorizado pues, puede permanecer, ¿no? Dentro del área, ¿no? Como es el operador de la grúa, ¿no? El señalero y en algunos otros casos el supervisor mismo. Bien, llegando a otra medida, tenemos aquí la capacitación constante del personal, ¿no? Podemos tener pues, un mejor equipo, ¿no? Las mejores grúas, los mejores procedimientos, ¿no? Procedimientos bien detallados, pues, si el personal no está bien entrenado o no comprende cuáles son los riesgos, entonces la seguridad y el objetivo de ello también se pierde, ¿no? Entonces la capacitación es una herramienta pues, preventiva que salva vidas, ¿no? Todo trabajador que participe eh, en estos movimientos, maniobras y saque, ya sea como operador, como señalero, ¿no? Como ayudante, como supervisor, como ingeniero, debe de estar debidamente capacitado y autorizado para el tipo de tarea que va a realizar, ¿no? En estas capacitaciones pues, se deben de abordar temas como los procedimientos seguros y SAGE, ¿no? Paso a paso, la correcta interpretación de las señales manuales, ¿no? Entre el operador y el señalero, ¿no? Ya que una mala comunicación nos puede causar accidentes graves. Asimismo, la identificación de peligros, ¿no? Más comunes como sobrecargas, pérdida de estabilidad o contacto con líneas eléctricas, asimismo las medidas preventivas para cada una de ellas. Y finalmente el uso correcto de los equipos de exaje y los equipos de protección personal. Bien, para finalizar, vamos a mencionar ahora esta otra medida que es muy importante y debemos de aplicar, ¿no? Que son las prohibiciones comunes, ¿no? La primera y la más importante es que nunca se le debe pasar ni permanecer bajo una carga suspendida, ¿no? Aunque parezca estable, ninguna carga en el aire pues está completamente seguro, ¿no? Entonces es muy importante que el personal no permanezca debajo de una carga suspendida. Asimismo, no debemos de improvisar amarres, nudos o usar eslingas, ¿no? No certificadas, porque muchas veces por apuro, ¿no? Alguien decide amarrar rápido, no con una cuerda o cadena cualquiera, entonces es parte de un error que debemos evitar. Eh, en este caso no se deben usar también equipos defectuosos o sin inspección previa, ¿no? Nunca hay que realizar maniobras, ¿no? Sin señalero, sin comunicación clara. Hemos mencionado que el operador pues, no puede ver todo el entorno, ¿no? Por eso se necesita del señalero que guía cada movimiento. Está prohibido también sobrecargar la grúa, ¿no? O las eslingas. No hay que modificar los equipos, ni tampoco los componentes, ¿no? Sin autorización, como cortar, soldar, ¿no? Enderezar o arreglar una pieza sin ese control técnico. No hay que fumar o distraerse dentro del área de saque, ¿no? Y por último, pues no realizar maniobras sin el permiso de trabajo o sin el plan de saque aprobado, ¿no? Sobre todo en las maniobras, pues críticas, ¿no? Y si no hay autorización, pues no se empieza la maniobra, ¿no? Por más simple que sea. Bien, entonces eso es parte de las medidas de prevención y control que debemos de considerar. Bien, hemos llegado pues a la parte final de la sesión, hemos tocado un tema pues muy interesante, ¿no?
que en muchas industrias pues se practica lo que es trabajos, ¿no? En ISAFE, y también como hemos visto representa pues muchos riesgos para el trabajador, para las instalaciones, para los equipos, ¿no? Y prevenirlos pues, va a ser la clave para poder proteger al trabajador. Espero que la información que se haya compartido pues sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Sin más que decir, nos vemos en una próxima y se cuidan.